Buenos días a todos y Kirito Uzumaki Fanfics presentando El destino de un rey capítulo 8, así que deja tu me gusta y suscríbete para estar siempre notificado de nuevos videos y echa un vistazo a la pestaña de la comunidad donde hay votaciones sobre las elecciones de los próximos fanfics y encuestas con preguntas. Síganme en mis perfiles de creador que están tanto en el sitio web de Fanfiction como en Backpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 8, Pálida luz de luna. Crescentia. El pequeño bote que transportaba a Naruto, Sanji y Jack Sparrow se acercó discretamente a la imponente isla Crescentia. Incluso desde la distancia se podía apreciar la grandeza del puerto principal. Los astilleros salpicaban toda la bahía, con grúas rudimentarias, pilas de madera naval y barcos en diversas etapas de construcción. Los barcos de la marina sobrevolaban las aguas como tiburones en guardia, reforzando que el lugar estaba vigilado de cerca. En la cubierta del barco improvisado, Jack tomaba el timón con maestría, su mirada aguda analizando los movimientos de los barcos de la marina anclados y patrullando. El sol se reflejaba en las lentes de su monóculo y él masticaba una pequeña ramita. Con una calma que contrastaba con la tensión del aire. Naruto, sentado en la proa, frunció el ceño. Llevaba un abrigo gris sobre el torso desnudo y un sombrero sencillo para protegerse del sol. Sus ojos recorrieron los muelles, buscando una entrada que no estuviera fuertemente custodiada. Sanji encendió un cigarrillo con un movimiento del encendedor. Esta isla parece una fortaleza, y este puerto está más lleno de marineros que un bar de borrachos el día de paga. Jack resopló y respondió con sarcasmo: bienvenidos a Crescentia, caballeros. Un paraíso para los constructores, un infierno para los forajidos. Solo hay dos razones para venir aquí: o quieren el mejor barco de East Blue, o quieren ser arrestados por los mejores marines de aquí. El trío se acercó a una zona más alejada de la costa. Al este de la bahía principal, había un pequeño fondeadero secundario más rudimentario, utilizado por pescadores y pequeños comerciantes locales. Un viejo almacén abandonado bloqueaba parte de la visión de la marina. Allí había menos tráfico de barcos y Jack ya había navegado por esas aguas antes. Comillas, allá señaló. Vamos a rodear esa cala, detrás de los muelles industriales. La marea está baja, pero puedes pasar con este pequeño bote, si sabes lo que haces. Naruto se aferró fuertemente al costado del bote mientras el bote giraba frente a las rocas. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas ahogó momentáneamente el ruido del casco deslizándose por el agua. La niebla de la mañana comenzaba a disiparse mientras el pequeño bote de madera navegaba suavemente por las tranquilas aguas de la cala sureste de Crescentia. La isla se extendía ante él como un cuadro pintado a mano, acantilados blancos, palmeras curvas que danzaban con el viento y, en el horizonte, los primeros tejados rojos de la ciudad portuaria. Jack Sparrow mantuvo el timón firme, con la mirada fija en las formaciones rocosas que rodeaban la entrada secundaria a la isla. Gruñó suavemente cuando vio la pequeña torre de vigilancia de la marina en una meseta a la derecha, medio oculta entre las rocas. Un soldado uniformado observaba el mar a través de unos binoculares, pero parecía más aburrido que vigilante. Allí está el puesto de patrulla, susurró Jack, sin apartar la vista del vigilante. Si seguimos recto, nos verá. Y nos detendrá. O peor aún, alertará al cuartel general. Naruto se inclinó hacia adelante, apoyándose en la proa del barco con una sonrisa confiada. Entonces hagámoslo de la manera difícil. De acuerdo, no es difícil, murmuró Sanji, que ya se había envuelto la cabeza con un paño oscuro para disimular su pelo rubio. Hagámoslo a nuestra manera. Jack guió la embarcación con precisión entre dos rocas, casi raspando el costado, mientras Naruto saltaba a la punta del mástil con un movimiento felino, equilibrándose con la misma facilidad con la que caminaba en tierra firme. El trío se había preparado bien, la vela mayor estaba cubierta con una tela desgastada, camuflando su llamativo patrón. Habían disminuido la velocidad, utilizando los remos para moverse en absoluto silencio. El casco del barco había sido cubierto parcialmente con barro y algas secas para mimetizarse con las aguas y los corales de la costa. Naruto observó al guardia atentamente. El hombre bostezó y se dio la espalda por unos segundos, distraído por una gaviota que se había posado en el borde de la torre. Comillas, ahora Naruto susurró. Jack golpeó el costado del casco 2 veces, la señal. Sanji empujó con fuerza los remos, guiando el bote hacia una grieta estrecha entre las rocas cubiertas de musgo. El barco pasó junto a un arco de piedra natural y, durante unos segundos, desapareció por completo de la vista del vigía. Desde arriba, el marinero volvió a mirar hacia el mar y frunció el ceño con sospecha.
Algo parecía haberse movido, pero no había nada allí excepto las olas tranquilas. Quizás sea solo un banco de peces, murmuró, volviendo a su silla y tomando una taza de té caliente. Mientras tanto, al otro lado del arco rocoso, el bote de Jack se deslizaba suavemente hacia un pequeño muelle de madera abandonado, donde ataron cuidadosamente el bote. Te dije que podíamos hacerlo, dijo Jack, sonriendo y dándole una palmadita a Naruto en el hombro. Hemos superado la primera barrera. Ahora solo nos queda encontrar el camino al corazón de Crescentia sin movilizar a toda la armada. Sanji miró a Naruto y dijo medio riendo, comillas, ¿y pensaste que iba a ser fácil? Naruto respondió con una sonrisa traviesa. Comillas, ¿quién dijo que lo quería fácil y sin siquiera tener que golpear a nadie? Añadió Sanji con una sonrisa torcida. Todavía es temprano, Sanji. El día apenas ha comenzado, respondió Naruto, parpadeando. Los tres recogieron lo poco que llevaban y desaparecieron por los callejones y callejuelas de Crescentia, mezclándose con los pescadores, vendedores y turistas que ya empezaban a llenar las calles. El disfraz funcionó, solo 3 viajeros comunes y corrientes en busca de una comida caliente y tal vez, un barco lo suficientemente bueno para ellos. La travesía de la isla se realizó con cuidado. Crescentia estaba viva, llena de voces, martillazos, gritos de mercaderes y campanas de forja que resonaban en el aire. Había niños jugando entre barriles y marineros fuera de servicio caminando junto a civiles. Las calles empedradas estaban limpias y bien cuidadas, pero aún conservaban el encanto rústico de una ciudad portuaria llena de historia. Naruto estaba encantado por todo, por los enormes barcos en construcción que se alzaban como montañas de madera en la distancia, por las banderas que ondeaban al viento y por el olor del mar mezclado con aceite y hierro quemado. Después de unos minutos de caminata discreta por los callejones menos transitados, finalmente llegaron a la parte más tranquila de la ciudad. Un barrio residencial con casas sencillas, balcones llenos de flores y pequeños comercios. Y en la esquina de una plaza con una fuente en el centro, encontraron el lugar que buscaban, un restaurante familiar normal, con un cartel de madera sobre la puerta intrincadamente tallada. Hawkins & Sons, cocina casera desde 1489. El aroma de la comida caliente se escapaba por las ventanas abiertas. Había un horno de leña en la parte trasera y un pequeño huerto en el lado izquierdo. El sonido de risas y platos cayendo indicaba que el lugar estaba en pleno funcionamiento. Naruto metió las manos en los bolsillos y le dirigió a Jack una mirada discreta. ¿Está aquí? Jack asintió, sí. Buena comida, precios justos, y, lo más importante, una señora que sabe callarse. Sanji chasqueó los dedos y sonrió. Si la comida es realmente buena, quizá me quede. Al entrar, el timbre de la puerta sonó suavemente. El ambiente era acogedor, madera oscura en las paredes, manteles sencillos y coloridos y un mostrador con frascos de especias y bebidas cuidadosamente dispuestos. Una mujer de unos 40 años, con cabello castaño atado en un moño y ojos vivaces y amables, se giró al oír el sonido de la puerta. Ella sonrió levemente, pero sus ojos los recorrieron a los tres con cuidado. Bienvenidos a Hawkins & Sons. Siéntense donde quieran. Ya está listo el guiso del día. Jack se quitó su sombrero temporal hasta que pudo ponerse el verdadero, saludando con un encanto casi natural. Siempre es bueno volver a casa, Sara. La mujer lo miró fijamente por un segundo, sorprendida y luego divertida, cruzándose de brazos. Jack Sparrow. ¿Sigue vivo, ¿Y sin marineros? ¿Qué milagro es ese? Jack sonrió con ese brillo travieso en sus ojos. Los milagros sí ocurren, querida. Sobre todo cuando tienes buenos amigos, y buenos disfraces. Sara soltó una risa leve, meneó la cabeza y señaló una mesa en la parte de atrás. Siéntate. Parece que no has comido bien en días. Y quiero escuchar toda esta historia, después de que comas. Naruto sonrió de oreja a oreja. Sanji simplemente le dio las gracias, ya. Mirando la cocina abierta. Y por primera vez desde que llegaron a la isla, los tres pudieron respirar aliviados, al menos por un rato. Sentados en una mesa en la parte trasera del restaurante, junto a una ventana que dejaba que la luz del atardecer dorara suavemente los platos de madera, Naruto, Jack y Sanji se acomodaron en sillas rústicas, crujientes pero firmes. El olor a pan recién horneado, hierbas frescas y carne cocinándose en el fondo de la cocina creaba una atmósfera acogedora, y el murmullo silencioso de las pocas mesas ocupadas hacía que pareciera que el tiempo allí pasaba más lentamente. Sara Hawkins trajo 3 tazas de madera de jugo de cítricos y un generoso plato de pan rústico con mantequilla condimentada.
Con una cálida sonrisa los dejó a su gusto, regresando a la cocina. Con la promesa de traer el guiso especial. Jack fue el primero en romper el silencio, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. Muy bien, capitán, vayamos al grano. Estamos en una isla famosa por sus astilleros. Si queremos llegar vivos al Grand Line, tenemos que salir de aquí en un barco de verdad. Naruto tomó un sorbo del jugo, se limpió la boca con el dorso de la mano y respondió, no quiero cualquier barco. Quiero uno que sea fuerte, rápido y que pueda soportarlo todo. Tormentas, monstruos marinos, batallas, todo. Sanji, mordiendo un trozo de pan, añadió con la boca llena, y con una cocina decente. La última era prácticamente una caja con fuego dentro. Jack está llorando, sí, y esto viniendo de nuestro chef oficial. Bueno, tenemos que pensar a lo grande. Crescentia tiene 3 astilleros principales. Uno pertenece a la propia armada, obviamente imposible. Otro está orientado a los barcos mercantes, no les sirve de mucho a los piratas. Pero el tercero es especial. Naruto se inclinó un poco hacia adelante, interesado. ¿Qué tiene de especial? Jack bajó la voz, como si estuviera contando un secreto. Está dirigido por un antiguo maestro constructor llamado Dorian. Trabajó hace décadas para la propia armada, construyendo buques de guerra. Pero lo abandonó todo después de una pelea con un comandante y montó su propio astillero, lejos de la vista de la capital. Construye por encargo, barcos únicos, hechos a mano, utilizando los mejores materiales de Leastlu y técnicas que solo él conoce. Sanji arqueó una ceja, y estaría de acuerdo en construir para los piratas si pagamos el precio justo, y nos ganamos su respeto, quizás. Dicen que Dorian solo construye barcos para quienes cree que realmente se atreverán a desafiar los mares. Odia a los cobardes. Naruto pensó por un momento y luego habló con convicción, así que es él. Ese es el tipo que construirá mi nave. Una que pueda cruzar la montaña inversa y llevarme al fin del mundo si es necesario. Jack asintió. Lentamente. Bueno, entonces necesitamos planificar. Mañana iremos a su astillero, pero antes necesitamos recopilar información. Saber cómo llegar, con quién hablar y, lo más importante, no llamar la atención de la marina. Estamos literalmente dentro de una de las bases más grandes de Leastlu. Sanji miró por la ventana con el ceño fruncido. Puede que este lugar sea bonito, pero no me gusta que nos hayan seguido desde que entramos. Mejor comamos, descansemos, y mañana andemos con cuidado. Naruto entonces apoyó su codo sobre la mesa y miró a sus 2 compañeros con una sonrisa decidida. Si logramos conseguir este barco, estaremos listos. El Grand Line será solo el comienzo. Jack levantó su taza al comienzo de una verdadera tripulación, entonces, Sanji también levantó la suya. Con una sonrisa en la comisura de la boca. Mientras tenga cocina, estoy a favor. Naruto levantó su taza, sus ojos brillaban de emoción. Al barco que me llevará a ser el rey pirata. Las 3 tazas chocaron con un suave tintineo y, en ese instante, bajo la luz dorada del atardecer y el olor a guiso que emanaba de la cocina, el primer plan real de la tripulación empezó a tomar forma. El sol ya comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo sobre la isla Crescentia con tonos naranjas y púrpuras. En lo alto de la cubierta de uno de los mayores buques de guerra atracados en el astillero, el joven de pelo castaño despeinado y mirada atenta estaba terminando su último ajuste a las cuerdas principales de la vela central. Sus manos, encallecidas por el trabajo constante, se movían con precisión mientras hacía los nudos, y sus ojos, de un verde intenso como el mar profundo, analizaban cada detalle con meticulosa calma. Sudoroso, cubierto de hollín y polvo de sal, bajó por una de las cuerdas laterales con la agilidad de quien está acostumbrado a colgarse del mástil. Cuando sus pies tocaron el suelo del muelle, respiró profundamente y se secó la manga de la camisa por la frente, secándose el sudor de todo un día de servicio. El cielo ya estaba teñido de tonos dorados y rosados cuando Jim decidió tomar un desvío antes de dirigirse directamente a casa. Sus pies lo llevaron por senderos que conocía de memoria, pasando por muelles de madera crujientes hasta llegar al astillero más respetado de la isla Crescentia, el astillero de Dorian. Aquel lugar olía a aire marino, a aserrín y a nostalgia. Fue casi como visitar el pasado. Cuando Jim entró por la puerta de hierro oxidado, oyó el sonido familiar de un martillo golpeando la madera y el tintineo de cadenas al ser tiradas. En el centro del patio, rodeado de andamios improvisados, se alzaba un majestuoso barco en construcción, de líneas elegantes y un casco fuerte. Pero antes de que pudiera
examinarlo más a fondo, escuchó una voz profunda y gruñona, pero llena de cariño. Vaya, si es el pequeño mocoso Thomas el que vuelve a visitarme después de tanto tiempo. Jim sonrió ampliamente y levantó la mano en un gesto relajado. Oye, tío Dorian. Desde lo alto de una plataforma apareció el viejo constructor de barcos. Su espesa barba ya estaba casi completamente blanca y sus manos callosas llevaban la marca de décadas de trabajo con madera, clavos y sueños. Dorian bajó los escalones con sorprendente agilidad para alguien de su edad, limpiándose el sudor de la frente con un trapo de asiento. Estaba empezando a pensar que me habías cambiado por esas armas de la marina, murmuró, aunque el brillo en sus ojos delataba el afecto que sentía por Jim. Jim soltó una risa leve y se acercó a él. Sabes que siempre paso por aquí cuando puedo. Es que, he estado ocupado. ¿Qué ocupado? ¿Va? A tu edad, ya había cruzado 3 archipiélagos y escapado de 2 bloqueos navales. Pero no importa, ven aquí, quiero enseñarte algo. Con un gesto amplio, Dorian condujo a Jim hacia la estructura que dominaba el astillero. Tan pronto como se acercaron, Jim se quedó boquiabierto. ¡Guau! El barco estaba todavía en proceso de finalización, pero ya era magnífico. Su caparazón era largo, elegante, pero visiblemente resistente. La madera oscura brillaba suavemente bajo el sol poniente y las velas, aunque aún no izadas, estaban perfectamente enrolladas, ya marcadas con estilizados diseños de olas y antiguos símbolos marítimos. La forma recordaba claramente al legendario barco de Sinbad de los cuentos que Jim leía cuando era niño. ¿Me reconoces? Dorian preguntó orgulloso, cruzando los brazos. Es como el barco de Sinbad, el que viajó por el mundo y se enfrentó a monstruos y dioses, murmuró Jim, asombrado. Dorian le dio una palmadita firme en la espalda al niño. Igual. O casi. Una versión un poco más robusta, con refuerzos especiales en el casco y mucho más grande que la original. Aguantará lo que venga en el Grand Line. Pero este barco, aún no tiene dueño. Jim se volvió hacia él desconcertado. No estás construyendo para nadie, ¿no? Los que construyó para mis clientes están al otro lado del hangar de mi astillero, Jimmy. Este es especial, lo construyó con pasión. Solo zarpará cuando llegue el capitán adecuado. Miró directamente a los ojos del niño. Alguien con el espíritu adecuado. Ese brillo en los ojos, como el de su padre. Jim miró hacia otro lado por un segundo, sintiendo una opresión en el pecho, mezclada con orgullo. No sé, todavía no estoy listo. Dorian sonrió, más suave ahora. Quizás no lo sea. Pero lo será. Y cuando ese día llegue, esta nave te estará esperando. Porque para eso fue hecha, para volar con alguien que sueña en grande. Los dos guardaron silencio un momento, contemplando el barco a la luz del atardecer, con el sonido de las olas rompiendo suavemente de fondo. Jim. Oye, chico, ven aquí un segundo. La voz ronca y familiar provenía de uno de los cobertizos del astillero de Dorian. Era el viejo maestro carpintero Osvaldo, un hombre delgado como un clavo, con una corta barba blanca y un pañuelo azul sobre su frente sudorosa. Hizo un gesto ansioso hacia uno de los barcos en construcción. Jim se acercó curioso, mientras Dorian lo seguía para averiguar qué estaba pasando. ¿Qué pasa, maestro Osvaldo? Tenemos un problema aquí que solo tú puedes resolver adecuadamente. El niño arqueó una ceja. ¿Y eso qué sería? Ajuste de la vela mayor. Ese cabo tiene que pasar justo por el anillo central del mástil, y aquí nadie es lo suficientemente preciso para colocar el gancho metálico en el ángulo correcto. Si fallan un poco, el gancho no encajará, todo se atascará y perderemos otro mediodía desmontando el aparejo. Comillas, no tenemos cables de extensión para solucionar este problema. Osvaldo. Dorian pregunta. Lo siento señor, pero lo que tenemos no es suficiente para llegar tan alto. ¿Qué demonios? Bueno, Jim, depende de ti resolver esto, dice Dorian. Jim miró hacia arriba. El mástil del barco en construcción se alzaba como una torre de madera pura, con cuerdas colgantes y andamios improvisados. En lo alto, la polea principal esperaba que la cuerda encajara en el gancho de acero. Era un agujero diminuto, tal vez del tamaño de un puño cerrado, y el aire comenzaba a sentirse húmedo con él. Cambio de clima. Un error de cálculo y el anzuelo podría caerse, dañando la cubierta o, peor aún, lastimando a alguien. Jim sonrió. Eso fue un desafío y a él le encantaban los desafíos. Dame el anzuelo y dime desde qué punto quieres que lance. Osvaldo lo llevó a una plataforma lateral improvisada a más de 20 metros del suelo. Abajo, los carpinteros se detuvieron a observar. Jim ajustó sus pies, giró su hombro derecho y escudriñó el viento. Incluso con sus manos desnudas, sintió el ligero cambio de presión en el aire.
Su percepción era aguda, notaba los pequeños detalles, la forma en que el viento se curvaba entre las cuerdas, la forma en que la madera resonaba bajo sus pies, el momento exacto en que el mundo se quedó quieto. Hizo girar el anzuelo en su mano, respiró profundamente. Y lanzó el pez. El gancho se elevó en un arco elegante y preciso, girando como una estrella fugaz, y pasó perfectamente a través del anillo de engranaje, encajando con un clic metálico. Los hombres alrededor dejaron escapar un grito colectivo de sorpresa y alivio. Lo hizo que tiro, chico, si no fuera por mi sobrino, diría que use magia, gritó Dorian a través del patio entre risas. Jim simplemente sonrió, bajando tranquilamente de la plataforma. Solo presté atención al viento. Osvaldo le dio una palmadita en la espalda. Tienes un don, Jim. No lo desperdicies. Jim se quedó mirando el cielo, donde el gancho se balanceaba suavemente desde el engranaje. En el fondo, algo dentro de él vibraba con el deseo de explorar el mundo, de ir más allá de esa isla, donde podría usar su puntería, su percepción, su instinto, no solo para el trabajo, sino para la aventura. Ahora vete, antes de que tu madre envíe a alguien a buscarme, con un rodillo bromeó Dorian, empujando ligeramente a Jim. Jim se rió entre dientes, alejándose lentamente, pero mirando hacia atrás una última vez. Gracias, tío Dorian, siempre, chico. Sigue adelante. Ve y persigue tu sueño, y así, con el corazón más ligero y la mente llena de ideas, Jim continuó su camino, llevándose consigo la imagen de ese barco, la promesa de un futuro que tal vez estaba más cerca de lo que imaginaba. La ciudad portuaria de Crescentia estaba, bueno, viva. Y entre los tejados bajos y las calles adoquinadas, había un lugar que siempre lo llamaba su hogar. El restaurante, de fachada sencilla y cuidada, desprendía un inconfundible olor a comida casera. Las ventanas abiertas dejaban escapar el sonido de risas, tintineo de platos y cálidas conversaciones. Mientras se acercaba a la puerta lateral, utilizada solo por los residentes de la casa, Jim echó un vistazo breve por la ventana del salón principal. La puerta trasera del restaurante crujió suavemente cuando Jim la empujó para abrirla. El calor familiar de la cocina lo envolvió de inmediato, el aroma del guiso recién hecho, el sonido de la tetera silbando y el suave crujido de la madera en la antigua estufa. Apenas dio 2 pasos dentro cuando se sorprendió. Jim, la voz de su madre, Sarah Hawkins, resonó con pura alegría antes de lanzarse a sus brazos. Ella lo envolvió en un fuerte abrazo, con su rostro oculto en el hombro de su hijo, como si el día solo estuviera completo con ese reencuentro. Luego le cubrió el rostro de besos amorosos, sonriendo como solo una madre sabe sonreír cuando ve a su hijo regresar sano y salvo. Llegas temprano hoy, dijo ella, pasándole la mano por el pelo como lo había hecho desde que era un niño. Jim sonrió levemente, todavía atrapado en el calor del momento. El turno terminó un poco antes. Nada fuera de lo normal hoy. Él le devolvió el abrazo con firmeza, apoyando la barbilla en su hombro por un momento antes de alejarse suavemente. Sarah tomó las manos de su hijo, todavía sonriendo. Entonces es perfecto. Necesito tu ayuda, mi amor. Claro. ¿Qué necesitas? Tenemos 3 invitados nuevos esta noche. Están en la mesa principal, son amables, aunque uno de ellos es un poco vivaz. Se rió, recordando los chistes del rubio de pelo puntiagudo, claramente refiriéndose a Naruto. Quiero que arregles la habitación de invitados con las 3 camas adicionales y cambies la ropa de cama, ¿de acuerdo? Jim asintió, mirando de reojo hacia el pasillo, donde los 3 viajeros observaban la escena a través de la puerta. Naruto apoyó su rostro en su mano, sonriendo divertido. Sanji arqueó una ceja, analizando a Jim con una mirada más seria, mientras Jack giraba tranquilamente una moneda entre sus dedos, sin decir nada. ¿Van a dormir aquí esta noche?, preguntó Jim, más para sí mismo que para su madre. Sí, solo están de paso. Pero la noche será fría, y el pequeño bote en el que vinieron apenas aguanta el viento. Aquí tendrán una cama caliente y una comida decente. Sarah le dio una palmadita ligera en el hombro a su hijo y regresó a la cocina, mientras Jim subía las escaleras, ya visualizando el trabajo que tendría con las sábanas y las almohadas. Abajo, Naruto se inclinó hacia Jack y Sanji y comentó en voz baja, ese tipo parece una buena persona. Jack simplemente sonrió, quizás más de lo que imagina, capitán. Naruto y sus compañeros estaban más relajados después de cenar en el restaurante de Sarah Hawkins. La conversación fluyó con naturalidad, pero Naruto, con su manera curiosa y espontánea, no pudo evitar la pregunta que lo rondaba desde que habían llegado a la isla. Sentado con los codos apoyados en la rústica mesa de madera, miró a Sarah,
que estaba acomodando algunos platos vacíos con un paño limpio colgado del hombro. Sara. ¿Puedo hacerte una pregunta? Tonta, dijo Naruto con una media sonrisa. Sara hizo una pausa por un segundo, colocó la bandeja con platos en el mostrador junto a ella y se volvió hacia él con una cálida sonrisa. Claro, Naruto. Puedes preguntar lo que quieras, porque se llama así esta isla. Isla Luna Pálida. Es un nombre bonito, pero también extraño. ¿Tiene alguna historia? Al oír eso, Sara sonrió aún más. Era raro ver a alguien genuinamente interesado en las raíces de la isla. Ella acercó una silla y se sentó junto a ellos, descansando por un momento. No es una pregunta tonta, es una gran pregunta. Y hacía tiempo que nadie me hacía esa pregunta, dijo, levantando ligeramente la vista, como si rebuscara en sus recuerdos. Tomó un vaso de agua y dio un pequeño sorbo antes de continuar, con voz suave y envolvente, casi como si estuviera contando una leyenda antigua. La isla de Crescentia, como se la conoce hoy, es única en todo el East Blue. No solo por su ubicación o las corrientes que la rodean, sino por lo que crece bajo sus aguas. ¿Estás hablando de los corales?, preguntó Sanji interesado. Sí. Pero estos no son corales comunes. Hay una enorme cala de coral que rodea casi toda la isla, formando una especie de anillo natural. Y entre estos corales, hay un tipo muy raro, un coral blanco perla. Tiene un brillo ligeramente plateado cuando se refleja en la luz de la luna. Naruto abrió mucho los ojos, curioso. ¿Y qué tiene de especial? Sara apoyó los codos sobre la mesa, ahora visiblemente emocionada por contar más. Este coral es especial por varias razones. Primero, se puede procesar para extraer una esencia blanca pura, una sustancia que, al refinarse, se convierte en uno de los tintes de mayor calidad del mundo. Este tinte, Naruto, es tan duradero que incluso los barcos que resisten años en el mar conservan sus vibrantes colores. Algunos dicen que dura más de 20 años sin decolorarse. Sanji silbó, impresionado. Y eso no es todo. La gastronomía isleña también utiliza este coral. Pequeños fragmentos, que se desprenden de forma natural o se retiran con cuidado, se secan y muelen, convirtiéndose en un raro condimento mineral. Tiene un sabor ligero, casi cítrico, y es parte esencial del plato típico de la isla, el arroz boluar. Una receta que se transmite de generación en generación. Sara se levantó lentamente y señaló desde la ventana del restaurante los acantilados del lado este de la isla, donde el mar golpeaba suavemente las rocas blancas. Pero ¿sabes la verdadera razón del nombre Isla Luna Pálida? Naruto negó con la cabeza, atento. 2 razones, en realidad. Sara sonrió con una mirada de encanto en sus ojos. Primero, si miras un mapa aéreo de la isla, verás que su forma natural se asemeja a una luna creciente. Como si fuera una luna recortada, bien diseñada por la naturaleza. Y segundo, se giró hacia ellos y su voz se volvió un poco más baja, casi como si fuera un secreto. Eso es lo que pasa cuando el coral blanco muere. Ya sea arrancado por los peces o destrozado por las fuertes olas, estos fragmentos llegan a la orilla. Con el tiempo, se descomponen tanto que se convierten en polvo blanco, mezclándose con la arena. Y así, las playas de Crescentia se volvieron blancas como el marfil. Blancas como la luz de la luna llena. Y cuando la luna aparece en el cielo y su luz se refleja en esta arena blanca, se siente como si uno caminara sobre la luna misma. Todos guardaron silencio durante unos instantes, inmersos en la imagen que Sara acababa de pintar con palabras. La luz de la luna brillando sobre las playas blancas, la vista debió haber sido algo que rayaba en un sueño. Naruto, con los ojos brillantes, habló casi en un susurro. Bou, ahora entiendo por qué este lugar es especial. Sara sonrió y volvió a limpiar los platos de la mesa. Sara ya estaba de pie nuevamente, pero su mente todavía estaba conectada con los recuerdos y la historia que acababa de compartir. Naruto, Sanji y Jack permanecieron en silencio durante unos segundos, como si estuvieran saboreando esa vívida imagen de la arena blanca bajo la luz de la luna. Jack fue el primero en romper el silencio, con una leve sonrisa en su rostro. Esta isla sí que está llena de sorpresas. No es solo una joya del East Blue, sino también un tesoro cultural. Sara rió suavemente, cruzando los brazos cariñosamente. Diría que es una isla de contrastes. Tiene belleza, pero también cicatrices. Cuando descubrieron el valor del coral blanco, comenzó una explotación feroz. Muchos vinieron de otras islas para intentar lucrarse, destrozando los corales sin cuidado, dañando el ecosistema marino. Fue entonces cuando la marina se instaló aquí con fuerza para proteger lo que quedaba. Naruto se inclinó un poco sobre la mesa, intrigado. Entonces, el coral se convirtió en el corazón de la isla,
¿verdad? Da color a los barcos, sabor a la comida e incluso le da forma a la playa. Sara asintió, exactamente. ¿Y sabes qué es lo más interesante, Naruto? El coral blanco solo crece aquí. Nadie ha logrado transportarlo a otra isla y que prospere. Algunos dicen que se debe a la corriente cálida que corre bajo la isla. Otros creen que tiene que ver con la luna misma. Una vieja leyenda dice que el coral blanco solo crece en lugares donde la luz de la luna toca su pureza. Y Crescentia, bueno, el nombre lo dice todo. Jack arqueó una ceja, curioso, leyendas, ¿Y este coral tuvo alguna vez algún uso más simbólico? ¿Algo más que pintura o condimento? Sara lo miró con un brillo en los ojos. Sí, lo he hecho. Antiguamente, aquí era costumbre obsequiar a los marineros que partían hacia Grand Line con un colgante hecho con el primer fragmento de coral blanco que tocaba la arena de esa estación. Un amuleto protector, ¿sabes? Una forma de desear que regresaran con vida, o que sus historias nunca se olvidaran. Naruto sonrió. A él le gustó eso. La idea de llevar consigo un pedazo de la isla, un pedazo de la luna, una promesa de regreso y un recordatorio de dónde empezó, quería verlo con mis propios ojos. Las playas blancas, el coral brillando bajo la luna. Sara asintió, todavía sonriendo. Esta noche habrá luna llena. Si vas al norte de la isla, a la cala de la luz de la luna, entenderás por qué este lugar lleva su nombre con tanto orgullo. Naruto intercambió miradas con Sanji y Jack, y los tres lo supieron. Antes de partir para cruzar la montaña inversa, necesitaban verla con sus propios ojos. Como si fuera una bendición silenciosa de la isla. Sara recogió los platos restantes y asintió cariñosamente. Mañana irás tras el barco de los sueños, ¿verdad? Pues bien, esta noche, disfruta de lo más mágico que ofrece la isla. No todos los tesoros son de oro y plata. Con eso, se retiró hacia la cocina, dejándolos a los tres en un momento de contemplación. Afuera, la brisa nocturna comenzaba a soplar y la luz de la luna llena ya se elevaba en el cielo, pálida, brillante y extrañamente familiar. La escalera de madera crujió bajo el peso de los silenciosos pasos de Jim mientras conducía a los tres invitados por el estrecho pasillo hacia el piso superior. Con un farol de aceite en la mano. Iluminó suavemente el camino, dejando ver las sencillas molduras de las paredes y el leve olor a madera pulida mezclado con el aroma a lavanda que su madre siempre usaba en las sábanas limpias. Aquí está, dijo, deteniéndose frente a una puerta al final del pasillo. La abrió con cuidado y dio un paso atrás, dejándoles ver el acogedor interior de la habitación. Era sencillo pero acogedor. Había 3 camas de madera oscura alineadas, cada una con colchones suaves, sábanas recién planchadas y mantas cuidadosamente dobladas. Había una ventana con cortinas ligeras que se mecían con la suave brisa nocturna y una pequeña estantería con algunos libros viejos y una linterna encendida en la esquina. Una mesa baja con una jarra de agua y 3 vasos completaban el conjunto. Mi mamá se encargó de que todo estuviera ordenado. Espero que te guste, dijo Jim, todavía de pie en la puerta. Naruto miró a su alrededor, sus ojos brillaban de emoción y gratitud. ¿Te gusta? Hombre, después de días en ese barquito, esto es el paraíso. Realmente valió la pena. Jim dio una leve sonrisa y asintió. Buenas noches entonces, y con eso, giró hacia el pasillo y caminó lentamente hacia su propia habitación, justo al lado, cerrando la puerta con un suave clic. En el silencio de la noche, se tiró en la cama, pero no pudo conciliar el sueño inmediatamente. Podía oír voces apagadas a través de la delgada pared de madera, no por diseño, sino porque la insonorización de la casa era deficiente y el trío del otro lado no se molestaba en susurrar. Mañana será el día, dijo la voz emocionada de Naruto. Necesitamos un barco real si queremos cruzar la montaña inversa. ¿Y cómo exactamente pretendes lograr eso? Cabeza hueca. Sanji respondió con un tono ligeramente sarcástico. Barcos de este tamaño no se venden como fruta en el mercado. Jack dijo que en esta isla hay un hombre llamado Dorian, ¿recuerdas? Completó Naruto. Y si jugamos bien nuestras cartas, quizá podamos convencerlo de que nos ayude. Jim, acostado con la mirada fija en el techo, frunció el ceño. Montaña inversa. ¿Astilleros? ¿Torio ayuda? ¿Quieres convencer a un maestro constructor para que entregue semejante barco a 3 desconocidos? La voz de Sanji transmitía escepticismo. No somos tan desconocidos, interrumpió Jack, tan tranquilo como siempre. Y esta isla tiene un nombre antiguo detrás de escena. Hay gente aquí que todavía me recuerda. Hubo una breve pausa. Jim contuvo la respiración, desconcertado. Mañana por la mañana exploraremos. Buscaremos pistas, nombres,
Contactos, alguien aquí nos guiará hasta ese hombre llamado Dorian, concluyó Naruto. Jim se incorporó lentamente en la cama, su mirada seria ahora dirigida hacia la ventana. No sabía exactamente quiénes eran esos tres, pero si querían salir de la isla con un barco lo suficientemente potente como para afrontar la entrada al Grand Line, tal vez él podría involucrarse. Aún no sabía cómo, pero algo dentro de él le decía que esos tipos estaban a punto de meterse con toda Crescentia. Y tal vez, solo tal vez, esta era su oportunidad de experimentar algo mucho más grande que la predecible rutina habitual. La noche caía suavemente sobre Crescentia, con el sonido de las olas susurrando en la distancia y el aroma salado del mar flotando por las calles silenciosas de la ciudad portuaria. Dentro de la habitación de invitados, en una discreta casa de huéspedes anexa al restaurante, las luces ya estaban atenuadas. Solo la ventana abierta dejaba entrar la luz natural de la luna. Naruto se acercó al marco de madera, apoyando los brazos cruzados sobre la barandilla. Sanji estaba sentado en una silla con un cigarrillo entre los dedos, mirando perezosamente a través del hueco de la cortina. Jack estaba apoyado contra la pared, con un vaso de agua medio vacío, observando en silencio. Desde lo alto del segundo piso, la vista era serena, casi etérea. La playa a lo lejos, enmarcada por dunas pálidas y palmeras solitarias, brillaba como plata líquida. El mar reflejaba la pálida luz de la luna, una esfera blanca que colgaba en el cielo como un guardián distante, y la arena, con su tono casi blanco, parecía brillar suavemente. Pequeñas olas iban y venían, con un ritmo tan constante como una antigua canción de cuna TSK, una playa como esa y estamos encerrados aquí, se quejó Sanji. Con una ligera frustración poética. Naruto, sin embargo, no parecía decepcionado. Sus ojos azules estaban fijos en el paisaje, pero su mente parecía estar mucho más allá de eso. Es hermoso, tranquilo dijo, con su voz casi de admiración. Incluso sin poner un pie allí, el solo verlo parece purificar el alma. Jack terminó su sorbo de agua en silencio y también se acercó a la ventana. El ligero viento que pasaba por la abertura le revolvía el pelo mientras observaba. Crescentia no solo tiene buenos barcos, tiene demasiada belleza para un solo lugar, comentó, casi como si hablara consigo mismo. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada más. Se quedaron allí parados, contemplando. El momento era frágil, como el cristal, pero también poderoso. El tipo de visión que permanece en él. Corazón de los viajeros, que enciende antiguos deseos de libertad, de partir, de cruzar horizontes. Era el tipo de escena que un día, en cualquier barco, en una tormenta o en una batalla, aún viviría en sus recuerdos como un fragmento de paz. Naruto sonrió levemente, todavía mirando el mar. Mañana, nos vamos. Pero esta noche, esta visión, creo que la conservaré. Y en ese silencio sagrado, donde el mundo parecía suspendido entre el sueño y la realidad, los tres piratas, cada uno con sus propios fantasmas, planes y deseos, compartieron un momento de rara calma. Un trozo de luna, de mar, de tiempo, que sería suyo para siempre. La noche había caído sobre la isla de Crescentia, cubriendo los elegantes edificios industriales con un oscuro manto de tranquilidad ilusoria. Pero en el corazón de la base naval de la isla, una enorme fortaleza gris de piedra y metal incrustada en los acantilados del norte, las luces permanecieron encendidas. En el interior, entre columnas de mármol azul y banderas de la marina ondeando a la luz de las linternas de gas, el comodoro Mizuki caminaba lentamente por el salón principal de su ala personal. Su uniforme blanco estaba impecable, brillando. Con medallas de campañas que nunca había ganado en el campo, pero que había logrado conquistar a través de la política y la manipulación. Se acercó a la gran mesa ovalada de cristal negro, donde se encontraba su segundo al mando, un hombre delgado y pálido, de mirada soñolienta y sonrisa traviesa, el teniente Carver. Otro informe de inteligencia, dijo Camber, extendiendo una carpeta de cuero. Con el sello de la marina. Mizuki tomó la carpeta sin apresurarse. Sus ojos recorrieron la información con un desdén casi teatral, como si ya conociera el contenido antes incluso de leerlo. Se mencionaron tres sospechosos, un joven rubio de personalidad provocativa, uno más serio de cabello dorado y rizado, y un último, de cabello desordenado y actitud extraña, que fue claramente identificado como Jack Sparrow, el pirata recientemente rescatado. Mizuki dejó escapar un suspiro arrogante, cerrando la carpeta de un golpe. Delincuentes comunes, dijo con frialdad. Niños con grandes sueños y suerte de principiantes. Carver soltó una risa seca. Deben pensar que se convertirán en leyendas y lo harán, respondió Mizuki,
ajustándose los puños de su guante blanco. Leyendas olvidadas en el fondo del océano. Como todos los que vinieron antes con la ilusión de cruzar el Grand Line. Déjenlos jugar. La marea los llevará. Carver se reclinó en una silla, relajándose. ¿Quieres que envíe patrullas a registrar la ciudad mañana? Mizuki negó lentamente con la cabeza. No vale la pena el esfuerzo. Ni siquiera tienen barco todavía. Además, tengo cosas mejores que hacer. Se giró y observó el gran retrato de sí mismo que colgaba detrás del escritorio, una pintura de Mizuki empuñando una espada decorativa, mirando a la distancia como un héroe de un cuento de ficción. Entendido, señor, dijo Carver con una leve sonrisa. Voy a archivar el caso como no prioritario. Mizuki se giró nuevamente, sus ojos eran tan fríos como la brisa que venía del mar a través del balcón del salón. Exactamente. Esos tres se destruirán solos. Solo tenemos que observar. Levantó una copa de vino de la mesa, haciendo girar el líquido oscuro con la misma falsa elegancia con la que contaba el destino de los hombres en los informes. En el exterior, el símbolo de la marina brillaba a la luz de las antorchas. Pero detrás de esa fachada de orden y justicia, reinaba el verdadero abandono. Apenas el amanecer había tocado el cielo de Crescentia cuando los primeros pasos apresurados resonaron por los callejones todavía vacíos de la ciudad. Naruto, Sanji y Jack caminaban juntos, cada uno con el rostro parcialmente cubierto por simples capas, evitando llamar la atención. La suave luz de la mañana teñía de tonos dorados los tejados y las gaviotas iniciaban su vuelo ritual por las rutas costeras. Tenemos que encontrar a este anciano antes de que los marines abran los ojos, dijo Naruto en voz baja, ajustándose la diadema azul que llevaba sobre la frente como una forma improvisada de ocultar su cabello dorado. Jack asintió. Algunos lo conocen como el ojo de la luz de luna. Dicen que solo aparece cuando quiere, pero si alguien puede señalar una nave que sobrevive a la montaña inversa, es él. Sanji resopló levemente. Si no es más que otro viejo borracho con historias de marineros, yo mismo le prenderé fuego a su silla. Registraron toda la isla. Fueron al mercado de pescado, donde hablaron con viejos pescadores gruñones. Pasaron por la zona del almacén naval, donde el humo de los hornos de los herreros se elevaba como columnas de sudor. Fueron a la taberna de los estibadores, al pequeño cementerio de anclas abandonadas, e incluso al templo de los vientos, donde monjes tatuados observaban el mar en silencio. En cada lugar, la misma respuesta: el viejo. Hace meses que nadie lo ve. Fue solo a última hora de la mañana, con el estómago ya rugiendo y el ánimo por los suelos, que encontraron a un hombre con los ojos entrecerrados y los dedos encallecidos, lijando una tabla de madera en el borde de un cobertizo casi olvidado. Entonces después de Elías preguntó sin levantar la vista. Sigue el rastro tras la cala de rocas. ¿Vive allí, o al menos duerme allí? Naruto asintió. Jack sonrió. Sanji encendió otro cigarrillo finalmente. Mientras tanto, unas calles atrás, se oían pasos ligeros entre las sombras. Jim Hawkins, todavía con su chaleco abierto, los había estado siguiendo desde el momento en que salieron de la posada. No sabía exactamente por qué, quizá era instinto, quizá era curiosidad. Pero había algo diferente en estos tres. Algo que no encajaba con el aire de los viajeros inocentes. Saltando de tejado en tejado, apoyándose en las esquinas, fingiendo leer el periódico, Jim lo seguía con maestría. Hasta que, mientras pasaban por la parte trasera de un mercado cubierto, Naruto se detuvo de repente. Sus ojos brillaron por un momento, no con alarma, sino con comprensión. Miró discretamente a Sanji, que lo seguía de cerca. Con un ligero movimiento de cabeza, Naruto dio una señal sutil. Tenemos una sombra. Sanji miró alrededor de una esquina y vio, por una fracción de segundo, una figura moverse. Pero a diferencia de lo que normalmente haría, él no se movió. Él simplemente dio una calada a su cigarrillo y asintió nuevamente. Deja que venga. Jack notó el intercambio. Con sus ojos experimentados, comprendió rápidamente la obra. Vio el reflejo de una sombra en la ventana de un carrito estacionado. Sonrió a sus propios pensamientos y no dijo nada. Continuaron su camino. Finalmente llegaron a la cabaña escondida, entre las rocas y la hierba salada de la cala. Allí encontraron al viejo Elías, cabello blanco como la espuma, ojos apagados y piel marcada por el tiempo y el aire del mar. Los recibió sin sorpresa, como si ya hubiera esperado la visita. ¿Quieres una nave, una que pueda escalar la montaña inversa sin convertirse en una hoguera flotante?, preguntó el anciano escupiendo al suelo. Naruto asintió. Elías resopló. Si fuera hace 20 años, quizá. Pero hoy,
Solo conozco a un hombre capaz de construir semejante nave. Y no soy yo. Jack frunció el ceño. ¿Quién entonces? El anciano sonrió de lado, casi sin dientes. Dorian. El viejo lobo del astillero. Tiene un barco, y dicen que es más rápido que el mismísimo viento. En ese momento Jim lo escuchó todo desde el borde de las rocas. Agazapado detrás de un grupo de arbustos alados. Sus ojos estaban muy abiertos. Dorian. ¿El viejo Dorian? Tu tío. Y entonces, por alguna razón que él mismo no podía explicar inmediatamente, tomó su decisión. Se levantó, apartó las hojas y se reveló. ¿Puedo llevarte con él, Naruto? Sanji y Jack lo miraron fijamente. No hubo ninguna sorpresa, solo un momento de silencio, seguido de sonrisas. Silenciosas. Naruto se cruzó de brazos. Sabía que eras tú. Desde el segundo mercado. Sanji dio una calada a su cigarrillo y exhaló por un costado de su boca. Entonces, el hijo de Sara decidió hablar con nosotros. Jack sonrió y levantó una ceja. ¿Tienes nombre, muchacho? Jim levantó la barbilla. Jim Hawkins. Y sé dónde encontrar a Dorian. El sol ya estaba empezando a salir a su punto más alto cuando los cuatro Naruto, Sanji, Jack y Jin caminaron juntos por el sendero de piedra que serpenteaba a lo largo del borde costero, dejando atrás la cala oculta del viejo Elias. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que precedía a algo importante, como el momento en que el mar retrocede ante la siguiente ola. Naruto caminó junto a Jim, observando al chico con ojos curiosos. A pesar de su expresión firme y sus pasos seguros, había algo en Jim, algo que lo hacía parecer dividido entre dos mundos. No pareces alguien que viva con miedo a los marines, comentó Naruto, rompiendo el silencio con un tono ligero. Jim se encogió de hombros. Eso es porque no vivo. Pero tampoco soy un pirata, todavía. Sanji rió suavemente en el fondo, quitándose el cigarrillo de los labios. Ese alambique lo delató todo. ¿Creciste aquí? Jack preguntó mientras sus botas golpeaban suavemente las piedras. Sí, respondió Jim. Mi madre me crió sola. Y. Dorian siempre estuvo cerca. Era el mejor amigo de mi padre. Un pirata, no muy bueno, pero sobrevivió al Grand Line. Y Dorian siempre nos ha cuidado desde que mi padre desapareció. Naruto sonrió. ¿Hablas de él como si fuera tu tío? Jim sonrió, esta vez más levemente. Eso es prácticamente todo. Poco tiempo después, el sendero terminaba en una puerta de madera reforzada con placas de hierro oxidado. Más allá se extendía un amplio astillero, construido sobre pilares clavados directamente en las aguas poco profundas de la cala de coral. Había grandes grúas manuales, poleas colgando, tablones apilados y mástiles en construcción. En el aire flotaba un olor mezclado a aceite, madera recién cortada y rocío del mar. Dentro, Dorian, un hombre corpulento, con una barba blanca y peluda, brazos gruesos como cuerdas de barco y ojos duros como el casco de un galeón, estaba martillando los últimos remaches en la base del casco. Al oír los pasos y la voz familiar de Jim, Dorian levantó la vista y su expresión dura se suavizó ligeramente. Hawkins. ¿Otra vez tú? ¿No se supone que deberías estar en el descanso, chico? Jim se acercó a él con respeto, pero no con sumisión. He traído gente que necesita ayuda. Y, quizás seas el único que pueda ofrecérsela. Dorian miró por encima del hombro de Jim y vio a los tres extraños. Los miró de arriba a abajo con ojo experimentado. Naruto, firme. Confiado, con el tipo de aura que no se puede comprar. Sanji, postura tranquila, cigarrillo en la comisura de la boca, mirada lobuna. Jack, una mirada misteriosa, de esas que esconden más de lo que muestran. Tú no eres de por aquí, murmuró Dorian, volviendo a su trabajo. Naruto dio un paso adelante. No. Y no nos quedaremos mucho tiempo. Nos dirigimos a Grand Line. Y nos han dicho que podría tener un barco capaz de escalar la montaña. Dorian dejó de martillar. Silencio. Miró a Jim y luego volvió a mirar a Naruto. Se rascó la barba, dejando escapar un largo suspiro. Hay un barco, pero no es común. Y no es barato. Ni es fácil de conseguir. Jack se acercó. ¿Estamos dispuestos a negociar? Dorian se giró y caminó hacia una gran lona en la parte trasera del astillero. Con un tirón firme, reveló el barco que estaban buscando. Allí estaba, todavía en construcción, pero ya revelando su grandeza, casco curvado con refuerzo metálico en los bordes, velas hechas a medida con tela de coral blanco tratado y un timón decorado con una talla en forma de serpiente marina. Era el mismo barco inspirado en un legendario explorador de los 7 mares, el Simba. Un proyecto rescatado por Dorian, mejorado con cada detalle aprendido durante décadas de trabajo. Sanji silbó, impresionado.
Jim observó la escena, pero su mirada estaba en Naruto. Todavía estaba tratando de comprender quiénes eran realmente esos tres, pero en ese momento, sintió algo que lo empujaba hacia este viaje. Dorian se enfrentó al grupo y dijo, si quieres esa nave, tendrás que demostrar que eres digno de ella. Y mayúscula. Ayudar en algo. Naruto sonrió, confiado como siempre. Solo dime qué necesitas, viejo. Dorian se cruzó de brazos, sus ojos brillaban astutamente detrás de las arrugas endurecidas por la sal y el tiempo. El hombre no era tonto, reconocía a los verdaderos aventureros cuando veía un grupo así. Pero la confianza, el coraje y los buenos reflejos no fueron suficientes para merecer el barco de una leyenda como aquella. Se giró lentamente, golpeando con la mano la barandilla de madera pulida del patio, atrayendo la atención de todos. Este barco no es solo madera y velas, es espíritu y responsabilidad. Sinbad ha navegado todos los océanos conocidos y desconocidos, se ha enfrentado a los horrores del nuevo mundo y ha visto tierras que pocos soñarían con alcanzar. Sanji, todavía observando el robusto casco y las velas cuidadosamente enrolladas, murmuró, comillas, ¿y qué es exactamente lo que quieres a cambio? Dorian se volvió hacia ellos, su expresión ahora más seria, casi sombría. Quiero que hagas algo que nadie en la marina se ha atrevido a intentar. Hay una cala escondida al sur de la isla, un viejo barco de transporte fue tragado por las rocas durante una tormenta hace semanas. Jack arqueó una ceja. Déjame adivinar. Aún hay carga importante ahí, correcto, dijo Dorian. Cajas con piezas raras de coral blanco procesado y artefactos antiguos que debían enviarse para investigación al cuartel central de la Marina, pero la Marina consideró la misión demasiado arriesgada debido a la presencia de una criatura. Naruto entrecerró los ojos, criatura. Dorian asintió lentamente. Dicen que una anguila gigante vive ahora entre los restos, atraída por la energía del coral blanco y el olor a óxido y carne. Es rápida y se esconde en las sombras del arrecife. Sanji se cruzó de brazos, pensativo, y desde entonces nadie ha intentado rescatar el contenido. Intenté enviar a unos pescadores locales, solo uno regresó, y ni siquiera pudo contar lo que vio. Desde entonces, todos han evitado esa parte de la costa. Pero si logras traer al menos la mitad del cargamento y regresas con vida, el barco será tuyo. Jim, que hasta entonces había permanecido en silencio, apretó los puños. Ahora observaba todo con algo más que curiosidad. Había una extraña sensación subiendo en su pecho, anhelo. Naruto intercambió una mirada con Sanji y Jack. Luego se volvió hacia Dorian con esa misma sonrisa amplia. Y valiente. Entonces está decidido. Conseguiremos tu tesoro, y demostraremos que somos dignos de este barco. Dorian sonrió, veamos si realmente los vientos están de vuestro lado, piratas. El sol apenas había atravesado el horizonte cuando Naruto, Sanji, Jack y Jim se encontraron nuevamente en el astillero. El grupo permaneció en silencio unos instantes, observando cómo el barco descansaba. Como si esperaran a que estuvieran realmente listos. Dorian apareció con pasos pesados y un cigarro apagado en la comisura de la boca. Si quieres entrar en esa cala, vas a necesitar ayuda. Y suerte. Pero sobre todo, alguien que conozca las profundidades como si fuera su propia casa, y por suerte esa persona soy yo. Dorian dio un paso adelante y dijo, bueno, al menos si mueres intentando conquistar un barco, ¿vale la pena? Jim, en silencio, observó a Naruto más de cerca. Podía sentir que había algo diferente en el hombre rubio, no solo fuerza o coraje, sino una especie de brillo en sus ojos. Algo familiar, algo que él mismo sintió cuando miró el mar. Apenas había salido el sol cuando el barco de transporte partió silenciosamente del oculto muelle del astillero número 3. El casco cortó las silenciosas aguas de la costa sur de la isla Crescentia como una sombra, arrullada por olas perezosas y discretas. La niebla de la mañana cubría parcialmente las velas bajas y los mástiles recubiertos de lonas descoloridas. En la proa, Dorian sostenía el timón con manos firmes y callosas. Su mirada, endurecida por años de navegación y construcción naval, estaba fijada en el horizonte. La pequeña embarcación fue su creación, discreta y funcional, hecha para misiones que no pudieran llamar la atención. Ni siquiera necesitaba preocuparse por la guardia costera, como propietario del astillero número 3, su autoridad era suficiente para pasar por los puestos de avanzada de la marina sin ser interrogado. Buque de inspección del casco sur, murmuró uno de los marineros mientras veía la silueta alejarse. Es solo Dorian, otra vez respondió el otro bostezando. Y así, sin alarmarse, el grupo desapareció entre las olas. Dentro del barco, el ambiente era tenso, pero lleno de energía.
Junto a las cajas reforzadas con madera de nogal se dispusieron cuerdas, ganchos, arpones improvisados, redes y un torno manual. Naruto ató la banda fuertemente alrededor de su brazo mientras calentaba sus hombros haciendo ligeras rotaciones con el cuello. Jim se sentó en silencio, apoyado contra el mástil, observando cada movimiento. La forma en que se prepararon, fue como si ya lo hubieran hecho antes. Pero al mismo tiempo, había algo improvisado e instintivo en ellos, como si estuvieran actuando en el calor de la misión, guiados por una confianza ciega en los demás. Naruto, ya sin camisa, analizaba con atención el mapa doblado de la cala. Soy el mejor nadador entre nosotros, dijo con seguridad. Así que si la anguila aparece, me zambulliré para distraerla. Si intenta atacar, me interpondré. Haré ruido. Me moveré. Llamaré la atención. Déjame el resto a mí, Jack. Con la calma que le era natural, examinó los nudos y los ganchos, ajustándolos con precisión mientras tanto, me encargaré de asegurar las cajas. Cada una debe estar muy firme. Si una se suelta, perderemos tiempo, o peor aún, perderemos la oportunidad de conseguir todo de una vez. Y el tiempo, en este caso, es la diferencia entre la vida y la muerte. Sanji se agachó, ajustándose las botas y colocándose una pequeña daga en el interior de la pierna. Yo me encargo del soporte. Donde sea necesario. Iré. Si tengo que saltar al agua, salto. Si tengo que subir para levantar una carga, subo. Mi trabajo es que todo marche sobre ruedas, y si algún pez decide ser perezoso, lo asaré de un manotazo. Jim entrecerró los ojos, sorprendido por la frialdad y naturalidad con que trataban todo. No hubo gritos. Sin bravuconería. Solo planificación. Ese tipo de calma solo se veía en marineros experimentados, o en personas que habían enfrentado el infierno antes. Dorian giró parcialmente la cara y su voz resonó por la cubierta. Nos acercamos a la cala. Tienen 20 minutos como máximo antes de que cambie la corriente. Después de eso, el barco no podrá mantenerse estable. Naruto asintió con la cabeza al viejo constructor y miró a Jim por un breve momento. Quédate aquí y observa, Jim. Valdrá la pena. Jim simplemente asintió. Algo dentro de él ardía de curiosidad, admiración, y un creciente atisbo de deseo. Él aún no sabía que esa misión, ese momento, sería el comienzo de un viaje que lo cambiaría todo. El barco ancló en silencio, oculto entre formaciones rocosas cubiertas de limo y corales blancos que brillaban suavemente bajo la luz filtrada de la mañana. La cala parecía un santuario submarino, profundo, oscuro, misterioso, y vivo. Los sonidos del agua eran apagados, distorsionados, como si el propio mar susurrara secretos antiguos. Dorian apagó el motor de propulsión, manteniendo el barco en posición únicamente con las anclas dobles de aguas profundas. Se giró y miró fijamente al grupo. La carga está debajo, a 25 metros. Cuidado con las corrientes y con lo que hay ahí abajo. Naruto, ya con su máscara de buceo improvisada, se colocó un cuchillo en la cintura y saltó al agua sin dudarlo. La inmersión fue limpia, casi silenciosa, como una raya dorada que cruza la superficie y desaparece en la inmensidad azul. Jim corrió hasta el borde, mirando a través de las rocas. Abajo, por un segundo, pudo ver la ágil figura de Naruto nadando tan naturalmente como un pez. Jack miró a Sanji y abrochó su cinturón con los ganchos de seguridad. En cuanto nos dé la señal, partiremos listos desde que nos despertamos, dijo Sanji con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Debajo de la superficie, Naruto se deslizaba con precisión. El agua fría no le molestaba. Se abrió paso entre coloridos bancos de peces, evitando corales afilados y grietas traicioneras. Cuando finalmente vio los restos, su corazón se aceleró. Allí estaba. Lo que quedó de una embarcación antigua, posiblemente naufragada durante una tormenta o abandonada después de una huida. Entre los restos estaban las cajas protegidas, envueltas en redes que estaban atadas a ganchos oxidados en las rocas del fondo. Pero no estaba solo. Un movimiento repentino llamó su atención. Algo enorme se movía en las sombras. Era la anguila. La criatura tenía escamas plateadas, ojos luminosos y un cuerpo largo como una serpiente marina. Ella giraba en círculos, protegiendo su territorio como si fuera su guarida. Naruto frunció el ceño y luego nadó rápidamente hacia el lugar acordado. Tomó el cuchillo y cortó una bolsa que contenía pintura para marcar la ubicación. En la superficie. El agua burbujeaba, teñida con un tenue brillo azul. Señal exclamó Sanji. Es hora de bailar, murmuró Jack, saltando para preparar las cuerdas con el cabrestante.
Sanji se zambulló con el otro anzuelo y comenzó a atar las cajas bajo la guía de Naruto. Mientras tanto, Jack coordinaba la fuerza del cabrestante y los cables, manteniendo todo sincronizado con las olas. Naruto, a su vez, nadó en dirección opuesta, creando distracciones con rocas y vibraciones, atrayendo la atención de la anguila, que ahora se acercaba lenta y amenazantemente. La criatura no atacó inmediatamente, pareció observar, probar, medir. Naruto abrió los brazos, inmóvil, mirándola a la cara por unos segundos. Fue entonces cuando Jim, todavía encubierta, tuvo una visión clara del monstruo. El brillo de los ojos de la criatura se encontró con el sol y brilló en la superficie, como faros submarinos. Esa no es una anguila cualquiera, susurró fascinado. La anguila cargó, pero Naruto la esquivó con maestría, cortando el agua en espiral. Sanji sacó una de las cajas e hizo una señal comillas subiendo. Jack activó el cabrestante con precisión, sacando la primera caja. La madera emergió, pesada y húmeda, pero intacta. Naruto se zambulló nuevamente, atrayendo a la anguila mientras Sanji ataba la segunda carga. La tensión iba aumentando. El tiempo se acababa el último. Sanji gritó en la superficie, tosiendo agua salada. La anguila rugió bajo el agua y sus vibraciones llegaron incluso a los oídos de Jim en el bote. Naruto lanzó una última distracción, pateando de lado una roca atascada en el fondo. La criatura cambió de dirección y se dirigió tras el ruido. Jack sacó la última caja con fuerza, mientras Sanji emergía jadeando en busca de aire. Naruto lo siguió de cerca, cortando el agua en una zambullida hacia arriba como una flecha dorada. Todos cayeron al bote jadeando en busca de aire. Dorian sonrió satisfecho al ver las cajas intactas. No está mal para ser un grupo de forasteros, murmuró. Pero eso fue solo el comienzo. Jim los observó con ojos brillantes de admiración. Ya no necesitaba pruebas. Eran reales. Y ahora, quería ser parte de ello. El barco regresó al astillero número 3 con la suave luz de la tarde dorando la superficie del mar. El motor zumbaba suavemente bajo las manos expertas de Dorian mientras los 4 jóvenes, mojados, cansados y cubiertos de pequeños cortes y moretones, estaban sentados en las cuerdas, cajas y barriles que habían sido convertidos en bancos. Las olas golpeaban rítmicamente contra el casco, arrullando la conversación que estaba teniendo lugar. Naruto, con gotas de agua aún corriendo por su cabello dorado, miró a Jim, quien lo observaba con la curiosidad de quien ya no puede contenerse. Lo hiciste bien allá atrás, comentó el rubio con una sonrisa sincera. Está empezando a demostrar que tiene buen ojo para las cosas. Jim se sonrojó un poco, pero respondió con una leve sonrisa. ¿Y tú? Esa anguila. Nunca había visto a nadie nadar así. Naruto rió, relajado. Oh, eso no fue nada. El día antes de convertirme oficialmente en pirata, maté a 5 reyes del mar, de 35 a 40 metros cada uno. El barco pareció quedarse en silencio por un segundo. Jack, que estaba bebiendo de una calabaza, se atragantó y se dio la vuelta lentamente. Perdón. ¿5 reyes del mar? Todos a la vez. Naruto se encogió de hombros, como si fuera algo rutinario. No fue fácil, pero tuve que defender un pueblo costero. Se unieron por alguna razón, lo cual fue genial. Menos trabajo para mí, eso es imposible. Jack se cruzó de brazos, arqueando una ceja con escepticismo. Eres el mayor mentiroso de East Blue. Oh. Sanji interrumpió, mirando el horizonte y la verdad. Jack parpadeó sorprendido. Comillas. ¿Has visto? Sanji meneó la cabeza. No. Pero conozco a Naruto. Miente sobre comer los dulces de la cocina. Miente cuando dice que no está cansado. Pero cuando habla de algo así, algo que implica proteger a alguien, no miente. Nunca miente. Sobre eso. Corte, otro punto de East Blue. El sol brillaba sobre la cubierta del Going Merry y la brisa marina traía consigo el olor salado del océano. Luffy estaba acostado boca abajo en el techo de la cabina, con las manos detrás de la cabeza y una sonrisa tonta en su rostro. Zoro dormía apoyado en el mástil, con las espadas a los lados, mientras Usopp jugueteaba con un extraño artilugio hecho con trozos de madera, cuerdas y griega. Un pescado seco. Hasta de repente, comillas, el grito hizo que los pájaros alzaran el vuelo y el timón girara solo por un momento. Usopp estaba de pie en la proa del barco, con los brazos levantados hacia el cielo, como si acabara de recibir una revelación divina. Luffy, que estaba masticando carne, abrió mucho los ojos. Zoro se despertó. Confundido. Nami, acostada con un mapa, resopló. ¿Y ahora qué, Usopp? ¿Encontraste otro pez gigante invisible? No.
Mejor aún, se golpeó el pecho con orgullo, creo que por fin han empezado a difundir mis historias por el Eastru. Debe haber algún periódico, algún bardo, no sé. El mar está reaccionando a mi leyenda. Zoro resopló y se dio la vuelta. Luffy simplemente se rió. Nami ni siquiera miró. No eres una leyenda, todavía, corrigió Usopp levantando el dedo comillas, pero cuando descubren que Usopp, el legendario guerrero de los mares, se enfrentó a 100 peces cañón con una onda Nami, mientras tanto, garabateaba en un mapa con expresión seria, hasta que dejó caer el lápiz con un suspiro de frustración. Tenemos que decidir cuál será nuestro siguiente paso, dijo poniéndose de pie. Ya tenemos un navegante en este caso, yo y un capitán despistado. Miró a Luffy, quien respondió con una sonrisa y un asentimiento comillas pero aún no tenemos un cocinero decente. La siguiente parada debería ser encontrar uno. Luffy saltó desde donde estaba y señaló emocionado, ¿y si contratamos a un músico? Silencio. Zoro abrió un ojo. Usopp detuvo lo que estaba haciendo. Nami apretó la mandíbula comillas. Un músico, gritaron los tres al mismo tiempo. Sí. Imagínate, viajando por mar, con música en vivo. Un tipo con una guitarra o un tambor, o, no sé, lo que sea. Será increíble, dijo Luffy, emocionado, ya bailando imaginariamente en la cubierta. Usopp puso sus manos en su cintura. Casi morimos de hambre en la última isla porque quemaste todo el pescado que pesqué. Zoro se levantó, todavía somnoliento, sin comida. ¿No hay música que pueda ayudar? Nami señaló con el dedo firmemente, necesitamos un cocinero antes que nada. Uno que pueda lidiar con Luffy, el pescado podrido, la falta de recursos, y aún así preparar un desayuno decente. Luffy se rascó la cabeza pensativamente. Bueno, entonces podemos encontrar un cocinero, que también sea músico comillas noroeste, gritaron de nuevo los tres al unísono. Usopp se cruzó de brazos. Prioridades, capitán. Prioridades. Luffy hizo pucheros, claramente decepcionado, pero pronto volvió a sonreír. Está bien, entonces busquemos un cocinero primero. Zoro suspiró y se reclinó, al menos esta vez no seguiremos el sonido de un banjo flotando en el viento. Corte a otro lugar. Sanji, que estaba dentro del bote de Dorian esperando regresar a la isla. De repente, Sanji estornudó ruidosamente. Tan fuerte que incluso algunas gaviotas cercanas levantaron el vuelo asustadas comillas. Hachimen negó con la cabeza, frunciendo el ceño enojado mientras se frotaba la nariz. ¿Qué demonios? Dio una larga calada a su cigarrillo y luego miró hacia arriba con una mirada oscura, como si pudiera cruzar océanos con la fuerza de su odio. Me sentí insultado, profundamente insultado. Apretó el cigarrillo entre los dientes, chasqueando los dedos y haciendo girar la pierna, como si estuviera calentando antes de una pelea. Alguien, en algún lugar, acaba de decir, que un músico es más importante que un cocinero. Dio una patada giratoria en el aire tan fuerte que el viento sopló con fuerza dentro del bote. Oye, cálmate Sanji, ¿qué te hizo enojar tanto de la nada? Dice Naruto, alarmado por el repentino cambio de humor de Sanji. Apuesto a que esa maldita persona lleva un sombrero de paja. Mordió el cigarrillo con rabia, echando humo por la nariz, dispuesto a patear alguna pared o caja, mientras Dorian a lo lejos gritaba, comillas Sanji. Deja de romper cosas dentro de mi barco. Sanji refunfuñó, calmándose un poco. Cocinero, antes que músico. Siempre lo fui, siempre lo seré, ingratos. Con Naruto y Jack viendo esta situación con cejas levantadas y caras como si no entendieran nada. El silencio se apoderó de todo por un momento, llenado únicamente por el sonido de las olas. Jin miró a Naruto con aún más respeto. El rubio, a su vez, esbozó una sonrisa serena pero nerviosa y cruzó los brazos detrás de la cabeza. Al llegar al astillero, Dorian maniobró el barco hacia un discreto cobertizo lateral, protegido de la vista por lonas y estructuras de madera. Hombres de confianza ya los estaban esperando, listos para descargar las cajas. Con cuidado, gritó Dorian, descendiendo con vigor. A pesar de su edad, estas bellezas llevan demasiado tiempo en el fondo del mar. Las cajas fueron colocadas sobre soportes reforzados. Estaban cubiertos de algas secas, conchas incrustadas y barro endurecido. Dorian sacó una palanca y con un chasquido soltó la primera tapa. En su interior había docenas de cilindros de metal envueltos en tela impermeable y sellados con marcas antiguas. Marcas del reino de Maraba, una civilización extinta desde hacía casi 2 siglos. Luego abrió otra caja. Contenía frascos sellados de un líquido de color ámbar brillante. Sanji se acercó y recogió uno de ellos, observándolo con ojos atentos. Aceite de coral lunar, dijo casi con reverencia. Esto vale más que el oro puro.
Dorian asintió, este cargamento estuvo perdido durante más de 50 años. Formaba parte de una última expedición y desapareció cuando se informó del hundimiento del barco. Estos cilindros y este aceite, son tesoros. Naruto se cruzó de brazos, curioso. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Dorian sonrió con un brillo en sus ojos. Vender es claro, pero a las personas adecuadas. Todos se miraron unos a otros y Jin dio un paso adelante. Por primera vez. Se sintió parte de algo más grande. En un rincón más tranquilo del astillero, junto a una pila de cajas apiladas, los cuatro, Naruto, Sanji, Jack y Jim, se reunieron. Jim había llamado a todos con cierto nerviosismo, y ahora, frente a ellos, respiró profundamente, tratando de organizar sus sentimientos. Bueno, me gustaría hablar con ustedes un momento, si no les importa. Naruto, con las manos detrás de la cabeza y una sonrisa tranquila, respondió, seguro. Sanji se cruzó de brazos, con el cigarrillo encendido colgando entre sus labios, y simplemente asintió. Jack, sentado en una pila de barriles, giraba casualmente su daga entre sus dedos, curioso. Entonces Jim habló. La voz era baja al principio, pero a medida que continuaba, ganó fuerza. Hay algo que necesito decirte primero. Bueno, siempre supe que mi padre era pirata. Y siempre soñé con vivir en el mar, con explorar. Crecí escuchando historias sobre Grand Line, sobre cómo mi padre sobrevivió allí, y eso me inspiró. Pero al mismo tiempo, siempre tuve miedo de decepcionar a mi madre, miedo de no estar listo. Hizo una pausa. El viento soplaba más fuerte y Naruto simplemente observaba, sin interrumpir. Pero después de todo lo que pasó, y cómo lo manejaron, empecé a pensar que tal vez estoy lista para este viaje. Jack dejó que la daga se hundiera en la madera a su lado y apoyó los brazos sobre sus rodillas, mirando directamente a Jim. Tienes mucha valentía al admitirlo, chico. No todos los días alguien se enfrenta a lo que tú enfrentaste y sigue en pie. Y si tu padre era pirata, tienes la sangre adecuada. Sanji sacó el cigarrillo de su boca, exhaló el humo lentamente y comentó, ser pirata no se trata solo de luchar o buscar tesoros. También se trata de proteger a quienes importan. Tener algo por lo que valga la pena arriesgar la vida. Ya lo tienes, y ese es tu sueño, Jim. Jim miró a Naruto, quien todavía sonreía tranquilamente. La rubia entonces dijo, no tienes que demostrarme nada, Jim. La verdad es que, cuando me hablaste de tu sueño con la misma mirada que yo tenía de joven, ya estabas en nuestro barco. Solo faltaba que lo hicieras realidad. El silencio se prolongó durante unos segundos. Jim parpadeó y tragó saliva con dificultad. Un leve brillo apareció en sus ojos entonces. ¿Me aceptarías? Naruto se acercó y extendió su puño cerrado para tocarlo. Aceptamos. Bienvenido a la pandilla. Jim chocó su puño con el de Naruto, sonriendo tensamente. Sanji sonrió y Jack simplemente resopló, riendo. Así que eso es todo. Otro loco a bordo. La brisa volvió a soplar, ahora más fuerte, agitando las velas del barco aún atado al astillero. Allí, entre el bosque y el mar, 4 hombres se hicieron hermanos en el viaje. Y el Grand Line los esperaba. La noche aún brillaba con tonos plateados y azules cuando Jim Hawkins se despidió temporalmente del grupo. Naruto, Jack y Sanji estaban demasiado emocionados para dormir, deambulando por el astillero, explorando cada rincón del barco que una vez había sido de Sinbad. Había un brillo en los ojos de los tres, como niños delante de un juguete nuevo. Pero Jim sintió algo más. Mientras se alejaba por los callejones de piedra, el joven mantenía las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Sus pasos resonaron a lo largo del camino iluminado únicamente por lámparas colgantes. La brisa salada del mar soplaba contra su rostro y sus pensamientos corrían. Pirata, comillas, ¿estoy listo para esto? Me pregunto cómo reaccionará mamá. Estará en contra. Pensó en su padre, en las historias, en los mapas que había conservado. Pero pensó sobre todo en su madre. La idea de dejarla sola le hacía sentir mal por dentro, pero sentía que no podía ignorar ese llamado por más tiempo. Necesitaba hablar con ella. Ojo al ojo. Cuando llegó a la calle principal y vio el cartel del restaurante meciéndose suavemente con el viento, el corazón de Jim se aceleró, nervioso, pero decidido. Empujó la puerta con cuidado, esperando encontrar a su madre limpiando el mostrador, o tal vez revisando los libros de cuentas. Pero lo que vio le hizo detenerse en la puerta como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él estaba allí, sentado en la mesa de la esquina, con las piernas cruzadas y una repugnante mirada de superioridad en su rostro. Vicecomandante Carver. El hombre que Jim siempre había odiado,
aunque nunca tuvo el coraje de decirlo en voz alta. Sarah Hawkins estaba detrás del mostrador. Pálido. Rígido. Tratando de sonar tranquila, pero Jim la conocía. Conocía sus silencios, sus expresiones, la manera en que sostenía la toalla en sus manos cuando quería evitar romper algo. El ambiente, que debería haber sido familiar y acogedor, era sofocante. Los ojos de Jim estaban fijos en esa escena. Carver notó el movimiento y miró hacia arriba, esbozando una sonrisa torcida. Vaya, si es el pequeño Hawkins, dijo con ese tono de desprecio disfrazado de encanto. Se está haciendo tarde para que los chicos salgan a pasear. Jim no respondió. Sarah lo miró por un momento, y detrás de esa mirada cansada, había alivio. Un suspiro casi imperceptible. Has vuelto temprano, dijo ella en voz baja. Jim no la miró. Tenía la mandíbula apretada y los puños apretados. Supongo que necesitaba volver. Antes de lo que pensaba, la puerta todavía se balanceaba ligeramente en el aire del mar cuando Sarah y Jim regresaron al silencio del restaurante. Un ruido sordo de botas militares rompió el breve momento de paz. La puerta se abrió de golpe y un hombre con uniforme azul oscuro, rostro duro y postura altiva, entró. Apresuradamente. Tenía una expresión demasiado seria como para ignorar. La comandante Carver gritó en voz alta, ignorando por completo a Sarah y Jim. El comodoro Mizuki requiere su presencia inmediata. Está en la oficina esperando no está de buen humor. Carver, que apenas había salido del restaurante, se detuvo en la puerta y se giró lentamente, dándole a Sarah una última mirada. Parece que el destino quiere interrumpir nuestra conversación, Sarah, dijo, caminando lentamente de regreso al centro del restaurante. Pero antes de irme, necesito tu respuesta. Jim, que ya se estaba preparando para levantarse, estaba confundido. ¿Qué respuesta? Carver se detuvo a solo 2 pasos de la mujer. Ya sabes cuál. Su voz se volvió más fría, más cargada. ¿Quieres casarte conmigo? El mundo pareció detenerse. La cara de Jim se congeló. Se volvió lentamente hacia su madre, como si no hubiera entendido lo que acababa de oír. Se le revolvió el estómago. Nunca imaginó, nunca supo que ese monstruo le había hecho semejante propuesta. Sarah cerró los ojos por un breve segundo. Un denso silencio cayó sobre la habitación, interrumpido únicamente por el sonido distante del mar afuera. Ella miró a Jim y sus ojos estaban llenos de dolor y culpa. Pero entonces, con todo el coraje que le quedaba, Sarah dio un paso adelante. No, fue sencillo. Firme. Definitivo. Carver respiró profundamente. La mandíbula se apretó. Los ojos brillaron de ira. ¿Qué dijiste? Dije que no, Carver. Nunca. Nunca. Eres un gusano, terminó, con la voz entrecortada pero fuerte. Fue entonces cuando Carver explotó, tú, perra desagradecida. Con un movimiento salvaje, se lanzó hacia adelante y le dio una bofetada brutal a Sarah en la cara, haciéndola caer hacia atrás contra las sillas. Jim gritó, pero ni siquiera pensó, simplemente corrió hacia adelante. No toques a mi madre. Jim avanzó, pero Carver giró su cuerpo y lo golpeó con un puñetazo seco y preciso, directo a la cara. Grieta. Jim fue arrojado fuertemente contra la pared y cayó al suelo. Tenía el labio partido y le corría sangre por debajo del ojo izquierdo. El dolor ardía, pero nada dolía más que ver a su madre tirada en el suelo, siendo humillada por ese monstruo. Algo despertó dentro de él. La ira, la rabia, el instinto de proteger, todo llegó como una ola. Jim se tambaleó. Hasta ponerse de pie, miró a su alrededor y vio al subordinado de la marina parado en la puerta, sorprendido por la escena. En un abrir y cerrar de ojos, Jim corrió hacia él, le dio un puñetazo en la mandíbula, dejándolo inconsciente, y le arrebató la escopeta de la mano antes de que alguien pudiera reaccionar. Carver se dio la vuelta sobresaltado. ¿Qué te crees que eres? Auge. El disparo resonó como un trueno. El mundo se detuvo. La bala atravesó la frente de Carver con precisión quirúrgica, y cayó como una estatua destrozada al suelo de madera del restaurante, sin tiempo siquiera para gritar. Sarah gritó, tapándose la boca. Jim se quedó quieto, su cuerpo temblando y el arma todavía en sus manos. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Pero dentro de todo eso, sentía alivio. Un alivio oscuro, peligroso, innecesario. El restaurante estaba en completo silencio. El humo de la escopeta seguía subiendo lentamente desde el cañón. El cuerpo de Carver, una vez arrogante y amenazante, ahora yacía inmóvil en el suelo de madera, con los ojos abiertos sin vida y un hilo de sangre corriendo desde la herida redonda en el centro de su frente. Jim se quedó quieto. Sus manos temblaban alrededor del arma.
La sangre en su rostro ya había empezado a secarse, pero el calor de la acción aún hervía dentro de él. Sara estaba arrodillada, con los ojos abiertos, incapaz de hablar. Miró el cuerpo de Carver, luego a su hijo, luego volvió a mirar el cuerpo. Su respiración era corta y las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Jim, su voz salió. Débil, más un susurro que una llamada. Jim todavía estaba mirando el cuerpo. Como si la realidad hubiera tardado un tiempo en alcanzar lo que acababa de hacer él iba a matarte. Iba a hacerte cosas horribles, mamá. Su voz se fue apagando, no lo permitiría. Nunca. Sara se acercó lentamente. Con cada paso, sus rodillas parecían ceder. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, tomó con cuidado el arma de las manos de su hijo y la colocó en el suelo, lejos de ambos. Ella lo miró profundamente a los ojos, los mismos ojos que tantas veces había visto brillar con curiosidad y sueños de aventuras. Ahora estaban llenos de conmoción, miedo y un orgullo oscuro. Tú, me salvaste la vida, Jim, susurró, pero, ahora nada volverá a ser igual. Jim miró hacia abajo, lo sé. Ella lo atrajo hacia sí y lo abrazó. Fuerte. Doloroso. Desesperado. Los dos se abrazaron durante largos segundos, como si el tiempo pudiera detenerse allí y evitarles lo que estaba por venir. Él seguía volviendo, seguía amenazándote, obligándome a aceptar esto. Ya no tenía fuerzas, gritó ahora, con su rostro escondido en el hombro de su hijo, pero tú lo tuviste. Y yo, estoy agradecida. Jim cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Quería decir que tenía miedo. Que no sabía qué hacer ahora. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Había tomado una decisión. Un ruido detrás de ellos los hizo girarse. El subordinado de la marina que Jim había noqueado estaba empezando a gemir en el suelo. El silencio aún se cernía sobre el restaurante como una espesa niebla. El cuerpo de Carver yacía tendido en el suelo, con la cabeza girada en un ángulo grotesco y un hilo de sangre extendiéndose lentamente por las tablas de madera. Pero el silencio fue roto por un débil gemido. El subordinado de la marina, el que fue enviado a buscar a Carver, comenzó a moverse. Le dolía la cabeza y tenía un sabor metálico en la boca. Cuando abrió los ojos, todo estaba borroso, pero poco a poco la escena que tenía ante él se reveló, el cuerpo del Carver. El charco de sangre. La escopeta caída. Y Jim, allí de pie, sudando y jadeando, no tartamudeó el marinero, arrastrándose hacia atrás como una rata acorralada, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Jim dio un paso adelante, intentando decir algo, tal vez para explicar, tal vez para detenerlo. Pero el marinero se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta lateral, resbalándose en las tablas mojadas y casi cayéndose. Ayuda. Mató a Carver. El grito del hombre resonó por las oscuras calles del pueblo. Minutos antes, al otro lado del pueblo, Naruto, Sanji, Jack y Dorian estaban reunidos en el muelle, frente al nuevo barco. La embarcación brillaba a la luz del día, con detalles de bronce y madera reforzada, un verdadero barco digno de cruzar los mares. La tripulación improvisada sonrió, orgullosa de su logro. Mira esto, dijo Jack, con los brazos cruzados, mirando la vela aún doblada. Ahora realmente tenemos un gran barco, y todo es gracias a ti, Dorian, terminó Sanji. Ese barco es una obra maestra. Dorian sonrió humildemente, encendiendo un cigarro. La inspiración de Simba enorgullecería a este barco. Pero el verdadero mérito fue tuyo. Ahora, solo falta el bautismo. Antes de que alguien pudiera responder, Naruto frunció el ceño y su mirada se dirigió hacia la calle principal del pueblo. Oye, ¿oíste eso? Jack se dio la vuelta. ¿Oír qué? Fue entonces cuando todos lo vieron, un hombre con uniforme de la marina corriendo desesperado y gritando, respirando con dificultad y con los ojos muy abiertos. Estaba corriendo hacia la base naval y, por la expresión de su rostro, algo horrible había sucedido. Esto no es bueno, murmuró Sanji, con los ojos afilados como espadas. Este tipo de pánico no es normal. Naruto ya estaba corriendo. Vamos. Vino del lado del restaurante. Los cuatro dejaron lo que estaban haciendo y corrieron calle abajo, atravesando callejones y subiendo escaleras hasta que el restaurante apareció a la vista, con la fachada aún abierta, iluminada desde dentro, pero extrañamente silenciosa. De un empujón derribaron la puerta. Y entonces lo vieron, el cuerpo de Carver en el suelo, un arma a su lado. Y Sara cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Sanji fue el primero en reaccionar. Dirigiéndose hacia ella, señora Hawkins. ¿Qué pasó aquí? Ella miró hacia arriba lentamente. Carver intentó obligarme. Y Jim, él
Naruto miró a su alrededor con el corazón acelerado. ¿Dónde está Jin? Vino tras de ti. Necesitaba ayuda. Pero, uno de los marineros despertó, corrió hacia Mizuki. Jack silbó suavemente, su expresión ahora sombría. Estamos en problemas. Naruto apretó los puños, sus ojos brillaban con determinación. Entonces tendremos que resolver esto. Rápido. Antes de que Mizuki envíe a todo el maldito batallón aquí. Sanji miró a Sara y luego al cuerpo. El silencio dentro del restaurante todavía era denso como el humo. Sara temblaba ligeramente, abrazándose los brazos, mientras Sanji la ayudaba a sentarse. Jack permaneció alerta cerca de la entrada, con los ojos fijos en la calle oscura. Dorian permaneció en silencio, observando cada detalle con la frialdad de quien ya ha visto la guerra. Naruto estaba en el centro, de pie frente al cuerpo de Carver. La sangre aún goteaba entre las tablas, pero él ya no la miraba. Sus ojos estaban fijos en la puerta del restaurante, como si viera algo más allá, algo en el horizonte. Cerró los ojos. Por un momento, respiró profundamente y luego dijo con firmeza, creo que es hora de que demostremos quiénes somos. Todos lo miraron. Este tipo Mizuki, va a querer convertir a Sara en una criminal. Va a perseguir a Jin como si fuera un asesino cruel. Todo esto porque un gusano uniformado murió a manos de alguien que solo quería proteger a su propia madre. Sanji se puso de pie, comprendiendo ya el tono de voz de su capitán. ¿En qué estás pensando, Naruto? Naruto miró a todos con una expresión seria, pero llena de energía salvaje, como una tormenta a punto de estallar. Voy a elaborar un plan sencillo. Tan directo que nadie lo verá venir. Voy a ponerme una diana en la espalda tan grande, que eclipsará todo lo demás en esta isla. Jack frunció el ceño. Naruto, esto es una locura. ¿Qué quieres hacer exactamente? Naruto hizo crujir los puños con una sonrisa salvaje. Iré a la base de la marina. Llamaré a la puerta. Y luego, invadiré esa maldita fortaleza con todo. Destruiré todo a mi paso hasta encontrar a Mizuki. ¿Te has vuelto loco?, exclamó Sanji. Tienen cañones, soldados y armamento pesado. Esto no es solo un asalto a un almacén. Exactamente. Respondió Naruto con firmeza. Estarán tan ocupados intentando detenerme que se olvidarán por completo del restaurante, de Sara, de Jaime e incluso del propio Carver. Porque un pirata asaltando la base principal de la marina es un titular mucho más importante que el asesinato de un oficial corrupto. Sara, todavía conmocionada, miró hacia arriba. ¿Harías eso por nosotros? Naruto se acercó y se arrodilló frente a ella suavemente. Hago esto porque eres la madre de uno de los míos. Y porque nadie toca a la familia de uno de los míos y se sale con la suya. Jim se quedó en la puerta, jadeando, después de regresar rápidamente de correr por las calles. No merezco esto, murmuró con la voz quebrada. Fue mi culpa. Fui débil. Hice algo terrible. Naruto se giró hacia él. Hiciste lo que tenías que hacer. Salvaste la vida de tu madre. Ahora déjamelo a mí. El mundo te mirará mal, y tú estarás a salvo. Dorian respiró profundamente y cruzó los brazos. Es arriesgado. Pero si alguien puede causar suficientes problemas como para convertirse en el foco de atención de la marina, eres tú, chico. Sanji se puso un cigarrillo en la boca y lo encendió con calma. Si tú vas, yo también. Iré, no, dijo Naruto con firmeza. Si caigo, tú lideras la manada. Protege a Sara y a Jim hasta que estemos listos para zarpar. Pero si retrocedo, nos iremos de aquí con la cabeza bien alta. Jack simplemente asintió, dando una pequeña sonrisa. Estás loco. Pero por eso te seguimos. Naruto caminó hacia la puerta, el día iluminaba su rostro. Prepara el barco. Cuando Mizuki caiga, tendremos que zarpar antes de que aparezca el resto del mundo. Antes de desaparecer, Naruto se detuvo frente a Jim, quien aún sujetaba su hombro, tratando de contener el dolor y el miedo que lo consumía por dentro. El corte debajo de su ojo todavía sangraba levemente, pero no era eso lo que lo hacía temblar, sino el peso de lo que había hecho. Naruto lo miró seriamente, el sol cortaba su rostro como una espada dorada. Jim. El niño miró hacia arriba. El tono de voz de Naruto ahora era diferente, no era ligero, no era agresivo, era sincero. Cálido. Casi como un hermano mayor. ¿Quieres ver el mundo exterior, verdad? Querías escapar de esta isla, ser libre, vivir aventuras en el mar. Ese era tu deseo antes de que todo esto pasara. Jim tragó saliva con fuerza. Lo fue, pero después de lo que hice, Naruto negó con la cabeza. Lo que hiciste fue proteger a tus seres queridos. El mundo exterior no es solo mares azules y cielos despejados, Jim. Está lleno de monstruos, dolor, decisiones difíciles. Y a veces, hay que ensuciarse las manos para mantener a alguien limpio.
Luego extendió la mano hacia el niño. Así que esta es mi propuesta, sube a mi barco. Sé un miembro legítimo de mi tripulación. Viaja conmigo. Vive tu vida. Y, al mismo tiempo, mantente protegido. Porque cuando la marina descubra quién mató a Carver, querrán un chivo expiatorio. Y yo seré ese chivo expiatorio. Haré tanto ruido que nadie te recordará. Jim miró esa mano extendida. La mano de un pirata, pero también la mano de alguien que lo entendía. Alguien que ofrecía más que escape, ofrecía libertad. La elección es tuya, dijo Naruto, pero si dices que sí, cuando regrese, quiero que estés lista. Sin decir otra palabra, Naruto se giró y se fue. En el astillero número 3 Dorian llegó resoplando y jadeando hasta la pesada puerta de hierro del astillero, abriéndola de golpe. Sus botas resonaron en el suelo de metal mientras gritaba, todos adentro. Terminaremos este barco hoy. Los obreros, ya acostumbrados al tono explosivo de su amo, comenzaron a correr, trepando las estructuras, preparando herramientas, revisando los refuerzos en el casco. Dorian sacó un portapapeles y garabateó instrucciones. Jack apareció segundos después, todavía ajustándose el sombrero. Me llamaste, conoces el barco, sabes lo que necesita. Ayudas a coordinar las velas y el equilibrio de la cubierta. Este casco debe estar listo antes de que todo empiece a desmoronarse en esta isla. Jack sonrió con confianza. Así es ahora. El legendario barco de Simba zarpa de nuevo, no respondió Dorian con firmeza. Ahora es el barco de Naruto de Uzumaki. De vuelta al restaurante mientras el astillero latía como un corazón furioso, Sanji estaba junto a Sara, que intentaba recomponerse en un rincón de la habitación. Estaba preparando una taza de té con manos firmes, pero su mirada era como la de un lobo custodiando la puerta. Sara murmuró, comillas, ¿de verdad va a invadir la base de la Marina B? Respondió Sanji para los dos. Ella miró a Jim, que estaba sentado cerca de la ventana, con su mano presionando una toalla sobre su rostro magullado. Sigue en silencio, pero claramente más fuerte. ¿Crees que volverá? Sanji sirvió el té con calma. Si alguien tiene el coraje, la fuerza y la terquedad suficientes para regresar de allí con el cuartel explotando tras él, ese es nuestro capitán. Luego se apoyó contra la pared, cruzando los brazos, con la mirada fría y protectora. Pero hasta entonces, nadie la tocará, señora Hawkins. Palabra del cocinero. Palabra del pirata. El silencio en el restaurante se prolongó durante largos minutos. Sanji todavía permanecía vigilante cerca de la puerta, mientras los distantes crujidos de los martillos y las sierras del astillero resonaban suavemente en la ciudad dormida. Jim permaneció sentado, con el rostro magullado todavía parcialmente cubierto por una toalla y los ojos fijos en un lugar vacío de la pared. Su cabeza era una tormenta, miedo, culpa, coraje, confusión, y una chispa que crecía en lo profundo de su pecho, esperanza. Luego, unos pasos suaves cruzaron el suelo de madera. Sara se acercó a él lentamente, con el corazón pesado por lo que necesitaba decir. Se sentó a su lado y, durante un rato, se quedó mirándolo fijamente. Tu hijo, tan joven, y ya con el peso del mundo sobre sus hombros. En voz baja, finalmente preguntó, ¿de verdad eso es lo que quieres, Jim? ¿Ser pirata? El niño dudó, tragó saliva con dificultad, y finalmente asintió, mirando a su madre a los ojos con sinceridad. Sí, murmuró, desde pequeña, soñaba con irme de aquí. Surcar los mares. Ver el mundo más allá de los límites de la isla, descubrir islas en el cielo, mares de fuego, ciudades sumergidas. Nunca tuve el valor de decirlo en voz alta. Pensé que me detendrías. Que pensarías que estaba loca. Sara miró hacia abajo, mordiéndose con fuerza el labio. Lo siento por eso. Jim la miró sorprendido. Ella respiró profundamente, como si le hubieran quitado un peso enorme del pecho. Te he ocultado muchas cosas, Jim. No te conté lo de Carver. Me ha estado presionando durante mucho tiempo. Con amenazas, con esa mirada desagradable. Quería que me casara con él. Y no quería cargarte con esa carga. Pensé que si lo supieras, cargarías con la culpa, o intentarías protegerme, y saldrías lastimado. O algo peor. Ella dejó escapar una lágrima silenciosa. Pero me equivoqué. Estabas listo. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Y me salvaste. Jim respiraba con dificultad. Una mezcla de sentimientos lo invadió, pero ese discurso final. Me salvó, me golpeó fuerte. Solo quería protegerte, dijo con la voz quebrada. Sara sonrió entre lágrimas y tomó suavemente su mano. Y ahora, me toca protegerte. Perseguir tu sueño. Él abrió mucho los ojos. ¿Estás diciendo que ya asintió? Ve, Jim.
Ve con ellos. Sigue tu sueño. Navega. Vuela. Vive. No tienes que quedarte aquí por mí. Y estaré bien. Ella se puso de pie, secándose firmemente las lágrimas y lo miró con una cálida sonrisa. Ahora sube y empaca tus cosas. Te ayudaré. Te prepararemos antes de que salga el barco. Jim se quedó allí aturdido por unos segundos, con el corazón acelerado. Pero entonces una sonrisa se formó en su rostro, quizás la primera sonrisa real en mucho tiempo. Saltó del banco y corrió escaleras arriba, mientras su madre lo seguía de cerca. En ese momento, ya no era solo un restaurante, era el punto de partida de una nueva vida. El cielo ya estaba coloreado por el sol alto en el cielo. Los rayos del sol se asomaban a través de los tejados de Crescentia Island, tocando las ventanas del restaurante Hawkins por última vez con Jim todavía dentro como residente. Bajó las escaleras lentamente, con pasos ligeros, como si no quisiera despertar. Los ecos de los recuerdos que allí habitaban. El olor a pan fresco todavía impregnaba el aire, mezclado con el dulce aroma del té de canela. Cada detalle de la cocina, las sillas desgastadas, la mesa con marcas de cuchillo, todo parecía tener vida propia ese día. Sara lo estaba esperando en la puerta. Su cabello estaba suelto, su mirada tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía algo envuelto en tela azul marino. ¿De verdad vas?, preguntó en voz baja, como si ya supiera la respuesta. Jim se detuvo frente a ella y asintió, me voy. Pero no huyo. Voy tras lo que siempre he soñado. Por primera vez, de verdad. Sara sonrió tristemente. Ella respiró profundamente, intentando mantener la compostura. El restaurante ya estaba más tranquilo. Sara se había retirado a empacar las últimas cosas de su hijo. Afuera, el sonido de los martillos en el astillero resonaba en el viento. Dorian y sus hombres corrían contra el tiempo para terminar el barco. Jim caminó lentamente de regreso al salón principal, ahora silencioso, con la luz de la mañana iluminando la escena de lo que había sucedido horas antes. El cuerpo de Carver todavía yacía en el suelo, cubierto únicamente por una tela oscura que alguien había colocado por respeto. Pero Jim no apartó la mirada. Caminó directamente hacia allí, con el corazón pesado y los pensamientos confusos, pero con pasos firmes. Junto al cuerpo, la escopeta que había utilizado aún yacía, con parte del cañón cubierto de hollín. Lo tomó con calma, sosteniéndolo con ambas manos, sintiendo el peso real y simbólico de aquella arma. Me obligaste a hacer esto, pensó, mirando la tela que cubría el rostro de Carver. Pero esa elección, es mía ahora. Cuando se puso de pie, notó algo que no había visto antes. 2 pistolas atadas a la cintura de Carver. Eran piezas elegantes, realizadas en madera oscura pulida con tallas de plata en el mango. Cada uno tiene un símbolo grabado en el cuerpo, un cuervo con ojos color rubí, personalizado, murmuró, arrodillándose. Por supuesto que tendrías algo así, él dudó. Una parte de él quería darle la espalda y dejarlo todo atrás. Pero otra parte, más profunda, comprendió que la vida que estaba eligiendo ahora requeriría no solo coraje, sino herramientas, armas, protección. Y el recuerdo. Con cuidado, desabrochó el cinturón de Carver y sacó las 2 pistolas. Eran ligeros y bien equilibrados. Mortales. Hizo girar los cilindros, comprobando la munición. Estaban cargados. Jim miró la escopeta por un momento, luego las pistolas. Suspiró y dejó la escopeta apoyada contra la pared. Ya no soy ese niño. Se ató las pistolas a la cintura y se ajustó el cinturón improvisado. Respiró profundamente y se puso de pie, mirando hacia el futuro con un brillo en los ojos. Él no llevaría esas armas por placer, pero por elección. Y por lo que pretendía proteger. No mires atrás con culpa, hijo mío. Estaré bien. Y ahora, tú también lo estarás. Luego se apartó, se secó las lágrimas y volvió a sonreír, con un nuevo brillo en los ojos. Ahora vete. Tus amigos te esperan. Y, si encuentras el mar azul y claro por la noche, como decía tu padre, piensa en mí. Jim sonrió, su viaje realmente estaba comenzando. Fin del capítulo. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo